8. Triunfo en Le Mans. Caballeros, voy a volar. Wilbur Wright. Capítulo 1. Voy hacia Kitty Hawk para montar un buen campamento y coger algo de práctica antes de acometer las pruebas oficiales en Washington y en Francia, escribió Wilbur a Octave Chanute el 8 de abril de 1908 desde Elizabeth City. Por fin habían tomado la decisión de organizar las primeras grandes demostraciones públicas de su flyer, el mayor paso, y el más difícil, dado por los hermanos hasta la fecha, y sin duda se imponía coger algo de práctica. Ambos llevaban 2 años y medio sin pilotar un avión, desde el otoño de 1905. Aunque ya le habían advertido de lo devastado que estaba el campamento de las dunas de Kill Devil, Wilbur lo encontró peor de lo que pensaba. Los muros laterales eran lo único que quedaba en pie de la estructura original. La caseta nueva tampoco estaba ya, derruida por las violentas tormentas o por gamberros que pensaron que los hermanos no volverían nunca. La bomba de agua había desaparecido. El suelo de ambas edificaciones había quedado enterrado bajo 30 centímetros de arena y escombros. Caminando entre las ruinas, no dejaba de tropezar con componentes y piezas de las máquinas de 1901, 1902 y 1903. Era una visión totalmente descorazonadora y todavía más, cabe imaginar, para alguien que había residido en el Hotel Meurice tan recientemente. Se hospedó temporalmente en el puesto de salvamento de las colinas de Kill Devil y, con ayuda de 2 carpinteros locales, empezó a construir de nuevo. Los fuertes vientos y la lluvia no facilitaron las cosas, tampoco una molesta diarrea. Las condiciones son casi intolerables, escribió en su diario. Para colmo, muchos de los ayudantes que él y Orville habían tenido en años anteriores o habían muerto o se habían mudado a otro sitio. Bill Tate estaba ocupado con su trabajo, John T. Daniel se había trasladado al puesto de salvamento del cabo de Nags Head, Dan Tate había muerto. Por esta razón entró en escena Charlie Furnas, un mecánico de Dayton contratado por los hermanos, y con su ayuda, el sábado 25 de abril, el día que Orville llegó con las piezas del flyer embaladas, el campamento estaba casi listo. Toda la tarde limpiando los restos y poniendo habitable la caseta, anotó Wilbur en su diario. He dormido en un buen camastro del tipo habitual de campaña. Orville ha dormido sobre unos tablones cruzados en la vigueta del techo. Furnas en el suelo, cada cual ha declarado su elección un acierto. La mañana del lunes 27 de abril estuvieron desempacando cajas, cepillando la madera de las alas y montando el banco de trabajo. Por la tarde arreglaron varias costillas rotas en el transporte y empezaron a coser las alas inferiores. Montar el motor y las cadenas de transmisión y construir la pista de lanzamiento llevó varios días más. El gran cambio esta vez era que habían modificado el flyer para dar cabida a 2 tripulantes. Pilotarían sentados uno junto al otro, sobre todo para controlar mejor el alabeo alar. Esto también les evitaba tenderse boca abajo y tener que tensar el cuello para mirar hacia adelante. La resistencia del viento sería mayor, pero las ventajas compensaban. Desde la llegada de Wilbur a Outer Banks, transcurrieron 3 semanas sin ver ni a un solo reportero. Y entonces el Virginian, pilot de Norfolk, publicó una noticia totalmente inventada de la que se hizo eco la prensa de todas partes, asegurando que los hermanos Wright, de nuevo en Kitty Hawk, habían hecho un vuelo de 16 kilómetros hacia el mar contra un viento de 24 kilómetros por hora. Acto seguido, los periodistas salieron en estampida rumbo a Outer Banks. En cabeza iba un joven reportero que colaboraba con el New York Herald, de Bruce Alley, agazapado ahora entre los matorrales y pinos de una colina distante, espiaba el campamento con prismáticos. Las pruebas de vuelo empezaron el 6 de mayo. Orville fue el primero y voló algo más de 300 metros. 2 días después, cuando él y Wilbur se turnaban en un vuelo tras otro, Sally irrumpió en el campamento sin poder contener la emoción por lo que había visto. Esperaron a que se fuera, y Wilbur volvió a despegar, volando más de 600 metros. La avalancha de reporteros continuó. Fue el inicio de la intromisión de la prensa en su vida, un factor con el que los hermanos tendrían que contar en los años venideros.
Los reporteros que ahora deambulaban por las colinas con sus prismáticos y telescopios trabajaban para el New York Times, el New York American Weekly, el New York World, Collier's Technical World, el Paris Herald y el Daily Mail de Londres. Un cronista del Paris Herald, Byron Newton, hizo absoluta justicia al paraje natural increíblemente remoto en el que todos se vieron tras desembarcar en Manteo, en la isla de Roanoke. Los Gruait estaban a unos 20 o 22 kilómetros de allí, entre las grandes dunas de arena de la playa cercana al puesto de salvamento de Kitty Hawk. Su campamento estaba en una estrecha franja de ciénaga y espesura entre el Atlántico y tierra firme. Nunca había visto ni había estado en una parte tan inhóspita del país. Para acceder a esta franja de tierra tuvimos que cruzar la bahía de Roanoke en barca y luego caminar unos 10 kilómetros, a veces subiendo grandes montículos de brillante arena blanca y otras abriéndonos paso por la ciénaga y la vegetación infestadas de serpientes venenosas, mosquitos, jabalíes y pavos salvajes, respirando un aire cargado de vapores insalubres. Las colinas de Kill Devil y Kitty Hawk parecían el fin del mundo, escribió el corresponsal de Collier's Weekly, Arthur Ruhl, para comentar seguidamente que en este caso, en realidad era el centro del mundo, al ser la encarnación tangible de una idea que, a día de hoy, es convertir el mundo en algo distinto de lo que ha sido hasta ahora. No eran los reporteros de prensa, dijo, sino la curiosidad del mundo entero quien había recorrido, escalado, vadeado y pateado tantos kilómetros y ahora se escondía allí, ávida de saber, intentando ver qué sucedía más allá de las dunas. Había algo extraño, casi sobrenatural, en todo aquello, escribió otro corresponsal. Aquí, en esta solitaria playa, estaba sucediendo el mayor acontecimiento de la historia, pero no había otros espectadores ni más aplausos que el estruendo de las olas y los sobresaltados chillidos de las aves marinas. Wilbur y Orville estaban extrañados por qué los reporteros se quedaban tan lejos. Hasta más adelante no supieron del rumor según el cual tenían rifles y escopetas para proteger su máquina. A la pregunta de qué habrían hecho si los periodistas hubieran entrado en el campamento para sentarse a mirar, Orville contestó, no habríamos podido retrasar el trabajo, había demasiado que hacer y teníamos poco tiempo. Describiendo la escena desde donde se habían apostado, otro de los corresponsales habló de cegadoras dunas de arena blanca casi monumentales a la derecha, más arena y dunas a la izquierda, a lo lejos el destello del mar y el sol de Carolina derramándose desde el claro cielo azul e inundando todo de un resplandor centelleante. Los hermanos, desplazando su máquina en las proximidades de la caseta, parecían dos puntos negros. El motor, cuando arrancaba, sonaba como una cosechadora en un campo distante. Las hélices soltaban destellos y giraban y acto seguido el avión pasaba a la velocidad de un tren expreso. Éramos todos reporteros curtidos en lo inesperado, comentó el corresponsal del Paris Herald, Byron Newton, pero aún así, ver hombres volando era un espectáculo tan sorprendente, tan desconcertante para los sentidos allá por el año 1908 que todos nos quedábamos quietos como estatuas. Un fotógrafo de Collier's Weekly, James Hare, disparó la primera fotografía jamás publicada de un Wright Flyer volando. A primera hora de la mañana del 14 de mayo, los observadores fueron premiados con una visión nunca vista antes en ningún sitio, dos hombres en una máquina voladora a motor. Era Wilbur llevando a Charlie Furnas con él en un breve vuelo. Desde su lejano puesto de vigilancia, los reporteros pensaron que eran Wilbur y Orville volando juntos, así lo reflejan sus crónicas. Pero los hermanos, conscientes de los riesgos que implicaba volar, habían decidido no hacerlo nunca juntos. Así, si uno de ellos se matara, el otro aún podría continuar el trabajo. El verano había regresado a Outer Banks aquellos días, y por la tarde, cuando Wilbur voló solo, el calor era casi insoportable. Volando a poco más de 80 kilómetros por hora, describió una gran circunferencia y ya empezaba otra cuando, poco familiarizado con los nuevos mandos todavía, un error con el timón hizo que el aparato se estrellara contra el suelo a poco más de 1 kilómetro del campamento. Yo estaba mirando por los prismáticos, recordaba Orville. La máquina volcó e hincó el morro en la arena, la cola quedó al aire.
La arena saltó por los aires en todas direcciones en una enorme explosión. Era una nube de arena tan grande que desde donde estaba no podía ver bien qué había pasado. Transcurrieron seguramente 30 segundos hasta que Wilbur apareció. Había salido despedido violentamente contra el reverso del ala superior, y tuvieron que tirar de él para sacarlo de los restos del aparato. Tenía un corte en la nariz, y aunque tenía muchas magulladuras y los hombros, un brazo y una mano cubiertos de moratones, no estaba gravemente herido. No se había roto ningún hueso. Pero el avión estaba destrozado, y tal como Wilbur anunció, hubo que suspender las pruebas. 2 días después estaba de viaje otra vez. Decidieron que iría a Francia para seguir avanzando con las demostraciones de allí, mientras que Orville haría lo propio en Washington. En poco más de una semana de pruebas de vuelo en las colinas de Kill Devil, él y Orville habían recibido atención y elogios de la prensa como nunca antes. Se habían convertido en la sensación del momento. Todavía no habían hecho ninguna demostración pública sonada, aún les faltaba sacar el conejo de la chistera ante los ojos del mundo entero. Wilbur compró su pasaje en el Touraine, comunicó a Catharine desde Nueva York. Lo que más odio es irme sin haber pasado por casa antes. Escribe a menudo, pidió ella en su respuesta, y no vuelvas sin traerme varios pares de guantes, del número 6, blancos y negros, cortos y largos. No los compres si no son baratos. Capítulo 2. El viaje hasta Le Havre transcurrió sin incidentes. El único comentario de Wilbur sobre la travesía fue, en calma pero con niebla casi todo el tiempo. El 29 de mayo llegó a París, y a la semana siguiente ya estaba en camino con Hartberg buscando emplazamientos idóneos para demostraciones públicas. Así, estuvieron en Fontainebleau y Vitry, pero no encontraban nada. La prensa francesa, enterada de su regreso, tendía a ser hostil, contó Wilbur a Orville. Pero a casi cualquier otro le habría parecido bastante más que una tendencia. El Popular Illustration, por ejemplo, publicó una fotografía del flyer tomada en Kitty Hawk, muy retocada y con el pie. Su aspecto es muy dudoso, tiene todas las trazas de una invención y, por añadidura, no especialmente bien hecha. Además, en aquellos momentos resurgía el entusiasmo popular por los aviadores franceses y sus intrépidas hazañas. Ese mismo año, Henry Farman había logrado un vuelo de casi 2 minutos, y aquella primavera a finales de mayo volvió a saltar a los titulares por llevar consigo a un pasajero. Farman y Delagrange, contó Wilbur a Orville, también estaban ofreciendo demostraciones en otros sitios de Europa con gran éxito. En cuanto a ellos, escribió Wilbur, lo primero es coger algo de práctica y hacer demostraciones. Luego, que el futuro nos depare lo que sea. Hartberg aseguró a un corresponsal del auto que el avión Wright volaría para el público 2 meses después. El periodo de pruebas secretas había terminado. Los franceses serían los primeros en verlo con sus propios ojos. ¿Pero dónde? El 8 de junio, Bear y Wilbur viajaron 200 kilómetros en tren desde París hacia el suroeste, hasta la tranquila y antigua ciudad de Le Mans, de unos 65.000 habitantes, a orillas del río Sarthe en el departamento del mismo nombre. El potentado local Léon Boye, conocido fabricante de automóviles y muy aficionado a los globos, al enterarse de que Wilbur necesitaba un buen campo de vuelo, había enviado un mensaje a Bear sugiriendo Le Mans, donde había mucho espacio llano y despejado. Boye fue a recoger a Wilbur y Bear a la estación en un precioso automóvil de los más grandes que fabricaba y les enseñó los alrededores en un paseo en coche. No podían haber encontrado a nadie más simpático, servicial y generoso con su tiempo que Léon Boye. De baja estatura y barba oscura, era muy gordo, pesaba 110 kilos. El contraste de su físico con el de Wilbur era aún más acusado que en el caso de Hartberg. Igual que Wilbur, Boye no había ido a la universidad. En lugar de estudiar, se había incorporado a la empresa de fundición de campanas de su padre y más tarde se metió, con gran éxito, a fabricar automóviles. Los materiales empleados en la fabricación de automóviles en las enormes y soberbias fábricas de Léon Boye en Le Mans son todos de calidad excelente, decía un anuncio reciente. Boye hablaba inglés bastante bien, y Wilbur congenió con él al momento.
Andado el tiempo se vería que hizo más que nadie por ayudar a Wilbur sin pedirle nada a cambio. De todos los emplazamientos posibles, Wilbur decidió que el más adecuado era el hipódromo de Unaudieres, a unos 8 kilómetros de la ciudad. Estaba totalmente cercado por árboles y el terreno era irregular, pero aún así, contó a Orville, creía que serviría a sus fines. Boye dijo que vería qué podía organizar. También ofreció a Wilbur una gran nave en su fábrica donde montar el flyer y la ayuda de algunos de sus obreros. 3 días después, con Wilbur ya de vuelta en París, Boye le comunicó que podrían usar el hipódromo de Unaudieres. Al día siguiente, para iniciar los preparativos, Wilbur se compró unos monos y calzado de trabajo y un sombrero de paja. Una tarde se sentó en el elegante salón estilo Luis XVI del apartamento de Ver para dar una entrevista al periodista francés especializado en aviación François Pellerey. El joven sabía que era la primera vez que Wilbur concedía una entrevista en Francia. Ver la había organizado. Hablaron de los ensayos de Kitty Hawk, de motores y patentes, y de por qué había elegido Le Mans para las demostraciones. Pero el propio Wilbur, de quien Pellerey recelaba al principio, acabó siendo el centro de interés. El señor Harto, Ver, rompiendo el hielo para la entrevista, me ofreció un café y abrió una caja de puros, escribió Pellerey. En el humo azulado, todas mis dudas fueron desvaneciéndose una por una. Entre las volutas de humo escruté cómo el rostro fino y serio de Wilbur Wright contrastaba con los ojos amables, inteligentes y brillantes que lo iluminaban. Tuve que admitirlo, no, este hombre no es un embustero. Aquella entrevista marcó un importante inicio. En los meses siguientes, François Pellerey escribió algunas de las observaciones de primera mano sobre Wilbur más atinadas que jamás se publicaron. Wilbur llegó de nuevo a Le Mans cerca de la medianoche del 16 de junio y se instaló en una habitación del Hotel du Dauphin que daba a la plaza mayor de la ciudad, la Plaza de la República. A primera hora del día siguiente, en la fábrica de Boye, deseoso de iniciar la reconstrucción del flyer, empezó a abrir las cajas. No daba crédito a lo que veía. 2 meses atrás, en Kitty Hawk, había encontrado su antiguo campamento devastado. Ahora era el flyer lo que veía destrozado, y la furia se apoderaba de él. Una docena o más de costillas estaban destrozadas, un ala totalmente rota, la tela desgarrada en incontables sitios. Todo era una densa maraña, radiadores reventados, ejes de hélices rotos, palas totalmente retorcidas. Faltaban los cables principales, los asientos, todas las tuercas y tornillos. En una carta escrita aquel mismo día estalló contra Orville como quizá nunca lo había hecho antes, culpándole del peor embalaje que había visto. Estoy seguro de que, con una pala, yo podría haber metido las cosas en un par de minutos y el resultado habría sido el mismo. Nunca he visto semejante prueba de estupidez. Ponerlo todo a punto para volar iba a llevarle mucho más tiempo de lo que había pensado, y no tenía a Orville ni a Charlie Taylor para ayudarle. Se puso manos a la obra inmediatamente, ordenando las cosas y reparándolas. Hoy he dedicado todo el día, y ayer unas cuantas horas, a sustituir las costillas rotas en las alas, anotó en su diario el 18 de junio. He tenido que desmontar una ala entera para arreglarla. El acabado de muchas cosas es peor que en la antigua máquina. El cable trasero no venía bien protegido, las arandelas de las costillas, fijadas en el otro lado. No hay topes en los extremos de las costillas para que las alas no se vayan hacia atrás, ni conteras de acero en la viga frontal inferior bajo los montantes más pesados, tampoco hay holgura suficiente en las bisagras traseras de las alas, y todavía hay que forrar las juntas de los bastidores de hélice. Los mecánicos de la fábrica de Boye hacían todo lo posible por ayudar, pero al principio no fueron de gran utilidad. Me ha costado muchísimo trabajo montar el ala, contó a Orville en otra carta. Como era el único con suficiente fuerza en los dedos para unir bien los cables, tuve que montarlo todo yo solo. Todavía no había hecho ni la mitad y ya tenía las manos casi en carne viva. Estoy ensamblando todo, añadió, se ve a las claras que tenías la mente en otra cosa mientras trabajabas el verano pasado.
Pero después Wilbur se enteró de que todo el desastre y los daños no se habían producido en Dayton, sino en Le Havre, por negligencia de los inspectores de aduanas franceses, y enseguida pidió perdón a Orville. Este sabía que su hermano estaba muy nervioso y no le costó perdonarle. Wilbur trabajaba constantemente, instaló los montantes y los cables y pasó un día entero reparando el viejo motor al ver el pésimo resultado del trabajo que había pedido a los mecánicos franceses. Tengo que hacer yo mismo prácticamente todo el trabajo, y es casi imposible explicar a estos mecánicos lo que necesito cuando solo 1 de cada 4 entiende el inglés. Fiel a las normas de vida de los Wright, no trabajaba los domingos, los dedicaba a escribir cartas o a hacer turismo. Estaba muy cómodo en el Hotel du Dauphin, donde, según la revista Motor Car Journal, no había lujos, solo comida normal, abundante, cocinada y servida por el patrón chef, exactamente lo que Wilbur quería. Y le alegraba decir que Le Mans era una ciudad a la antigua usanza, casi tan apartada del mundo como Kitty Hawk. Le encantaba el repicar de las campanas de Boye, en la iglesia del otro lado de la plaza, y le gustó describir en detalle para los de casa el edificio más alto de la ciudad, la colosal Catedral de Saint-Julien. Desde lo alto de un cerro sobre el río Sarthe, la catedral dominaba el apretado conjunto de edificaciones y casas medievales del casco antiguo de la ciudad, cuyos primeros pobladores fueron los romanos. La catedral no tenía torre, lo que distinguía su singular exterior eran unos prominentes arbotantes dobles y también la rara combinación de los estilos románico y gótico en un solo edificio que se apreciaba mejor en el interior. El románico tenía casi 900 años, se remontaba al siglo XI, mientras que la parte mayor y más espectacular se había erigido en los siglos XIV y XV. La mezcla, que se apreciaba claramente a primera vista, era lo que más le gustaba a Wilbur. Como escribió a Catharine, los arcos abrían el espacio entre las naves y el coro elevándose de tal forma que, desde el muro exterior del pasillo lateral, puedes ver lo más alto de la nave central por encima del coro y las magníficas vidrieras del claristorio. No era solo la luz y los vivos colores de las antiguas vidrieras, sino que toda esa luz y color inundaban también la parte superior de la catedral, de unos 34 metros de altura. Si en aquel momento sintió una conexión entre el anhelo de elevación inherente a aquella increíble creación humana y su propio e incansable esfuerzo en igual sentido, no lo mencionó, pero parece muy improbable que no lo notara. Días después, Wilbur asistió a la misa del domingo en la catedral y vio que la única parte que comprendía o en la que podía participar era la colecta. En todo caso, el gran edificio, le dijo a Catherine, me parece cada vez más un exponente de la mejor arquitectura que he visto. Por otro lado, en la plaza pública junto a la catedral, añadió, había un mercado al aire libre y, por si fuera poco, además se había instalado un circo ambulante. Describió lo cómodo que era el hotel, alabando especialmente la comida, la mejor que había conocido en Europa, era abundante y nada complicada. Un día contó que había comido rodajas de tomate, pepino, lengua asada con champiñones, chuletas de cordero con patatas nuevas, una especie de tarta y un platillo de almendras. Nunca había estado tan cómodo fuera de casa, dijo, acaso queriendo expresar que sitios como el Meurice le parecían demasiado lujosos para estar cómodo. Nadie del hotel entendía una palabra de inglés, pero todos le atendían lo mejor posible. Su primer encuentro con la sopa de letras le dio ocasión para añadir un toque del humor que, lo sabía, Catharine apreciaría especialmente. Me quedé un poco estupefacto y desconcertado la otra noche cuando me senté a cenar y vi que la sopa, parecida a un caldo con fideos, adoptaba todo tipo de formas curiosas, incluidas las letras del alfabeto. Pensé que deliraba. Al indagar más en la cuestión, supe que habían pasado la masa por unos moldes para hacer las diferentes letras y también números. Era como asomarte a un cajón tipográfico de imprenta, pero más divertido, porque cada cucharada de sopa traía una combinación. Sin embargo, en la fábrica de Boye casi no avanzaba. Tengo que hacer todo el trabajo porque no hay planos donde se vea todo el ensamblaje y explicándolo tardo más que haciéndolo yo solo. Tengo un ayudante, pero no es buen mecánico, no tiene ingenio ni iniciativa, y su vocabulario es reducido.
Cuando le digo pásame el destornillador, a veces me mira embobado o, las más de las veces, sale corriendo como si me hubiera entendido, y después de esperar un buen rato, cuando al final lo cojo yo mismo, me doy cuenta de que no ha entendido el significado específico de la palabra pásame en esa frase. Pierdo muchísimo tiempo en cosas que no debería estar haciendo yo. Hasta ahora tengo los planos alas principales cosidos y he puesto cables nuevos en diversos lugares. Los patines están colocados y el motor montado y ajustado, listo para funcionar, con la magneto de encendido también está instalada. Todavía tengo que colocar la transmisión y las espiras hélices que no debería costarme mucho. Pero aún me faltan el timón delantero con su bastidor y cableado, y también el trasero. A los obreros que trabajaban con él en la fábrica les admiraba su minuciosidad y su destreza, el hecho de que él se hiciera sus propias piezas cuando lo necesitaba, incluso una aguja si hacía falta, y que al sonar la sirena, empezara a trabajar o lo dejara como si fuera uno de ellos. La tarde del 4 de julio ya había montado el motor y, contraviniendo su horario de trabajo habitual, seguía en su puesto a las 6. Leon Boye le hacía compañía mientras probaba la velocidad del motor. De pronto, haciendo esta prueba, el manguito de un radiador se soltó y le cayó encima un chorro de agua hirviendo. El antebrazo izquierdo se llevó la peor parte porque se había arremangado la camisa y lo tenía al aire, pero también se escaldó el pecho. Boye lo tendió con cuidado en el suelo y corrió a buscar ayuda. Por fortuna, había ácido pícrico en el botiquín de la fábrica, contó a Hartberg, y en menos de un minuto lo habíamos envuelto en vendas empapadas en el ácido. Fue un accidente muy grave, pero la prensa, como acostumbraba, logró que sonara aún peor. Y Wilbur, como acostumbraba, le restó importancia al escribir a casa. Casi toda la carta que escribió 3 días después fue para contarles que el médico de allí parecía un veterinario curando a un caballo. De todos modos, insistió en que estaba prácticamente repuesto y ya no le dolía, cuando en realidad tardó un mes en usar el brazo izquierdo, lo que había empeorado mucho la presión que sufría. No obstante, pese a todo, a primeros de agosto ya estaba dando los últimos toques a la máquina reconstruida con los restos averiados y hechos añicos de la original. El aeroplano, precisamente por eso, era distinto de los que había construido con su hermano en casa. Para más señas, este aparato no había volado aún, probarlo, incluso en condiciones ideales, era muy arriesgado. Además, ya habían pasado 3 meses desde su último vuelo que acabó en accidente. Casi había anochecido la tarde del 6 de agosto cuando Wilbur, Leon Boye y Hartberg desplegaron el chasis frontal del Flyer, montaron un par de ruedas bajo los patines, lo engancharon al imponente automóvil de Boye y lo remolcaron por la carretera hasta el hipódromo de Unaudieres, a 8 kilómetros al sur. Allí lo guardaron en una caseta y la prensa ni se enteró, lo que divirtió mucho a Wilbur. Después de tanto merodear y vigilar, ni un solo periodista lo había advertido. Para custodiar el avión, Wilbur durmió a su lado aquella noche y las siguientes. La caseta era muy semejante a las de Kitty Hawk, salvo que aquí disponía de retrete y podía ducharse al aire libre con una manguera. Además, un pequeño restaurante cercano servía muy buenas comidas y había una granja a menos de 30 metros donde podía comprar leche y entretenerse en sus visitas gracias a un niño de 5 o 6 años que hablaba algo de inglés y era un auténtico comediante. Ni su brazo izquierdo ni el Flyer estaban en las mejores condiciones y si la primera demostración pública fallaba, supondría un grave revés en casi todos los sentidos. Los periodistas presentes no podían contener su creciente impaciencia y a Wilbur le resultaban cada vez más molestos. El corresponsal del Daily Mail de Londres, Joseph Brandreth, dijo: por su actitud hacia nosotros, lo tachamos unánimemente de terco, excéntrico, innecesariamente arisco. Era imposible sacar de aquella esfinge qué quería hacer o cuándo quería hacerlo. Yo no les he pedido que vengan, les dijo Wilbur, y no voy a volar hasta que esté preparado. No intentaré despistar a ningún periodista, pero si no están aquí, tampoco voy a esperarlos. Cuando la exasperación con la prensa llegaba a un punto álgido, el simpático Ver salía de la caseta y les contaba alguna anécdota que casi siempre devolvía el buen humor a todos.
A Boye le gustaba hablar con la prensa de Wilbur y de su conducta, y les explicó que no dejaba a nadie tocar su máquina, ni siquiera un trozo de cable. No dejaba a los mecánicos ni engrasar el motor, porque estaba convencido de que no lo harán como es debido. Le pusieron el apodo de Vieille Buret, vieja lata de aceite. No se sabe cómo, Brandreth, el reportero del Daily Mail, logró ver cómo vivía el excéntrico estadounidense. En un rincón de la caseta está su habitación, un cajón de embalaje de baja altura y sin tapa. Encima del cajón, apoyado en los cantos, está su estrecho camastro. Hay un trozo de espejo clavado en la pared lateral junto a un lavamanos. Un baúl, un hornillo de gasolina, él mismo se prepara el desayuno, y una banqueta plegable completan su mobiliario. Se baña con una manguera acoplada a un pozo que está a 20 metros. Duerme prácticamente bajo las alas de su aeroplano y a primera hora del día empieza a trabajar, silbando todo el rato.